Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a comentar una película que con los años se ha convertido ya en un auténtico clásico del cine. En el año 1987 el director holandés Paul Verhoeven sorprendió a propios extraños con una película de acción y de ciencia ficción que además escondía de una manera muy soterrada pero perfectamente visible una gran crítica a todo lo que es el mundo de la publicidad y al materialismo de Estados Unidos. La película fue Robocop, protagonizada por Peter Weller y por Nancy Allen. Y 3 años después también volvió a sorprendernos con una producción inmensa que costó en su día la friolera de cerca de los 60 millones de dólares y que poco a poco se ha convertido, como os he dicho al principio del vídeo, en un auténtico clásico de la acción y de la ciencia ficción. La película que vamos a comentar esta noche fue una película que en un principio, desde lo que fue, digamos, los albores de su producción, fue un proyecto, por así decirlo, maldito. El productor Dino De Laurentiis se interesó aproximadamente a mediados de los años 70 en un guión que escribieron los guionistas Ronald Shusett y Dan O'Bannon. La producción, o lo que era la historia, realmente era una pequeña adaptación de lo que es un relato corto del escritor y novelista Phil K. Dick, aquel escritor y novelista que escribió, valga la redundancia, una novela que era Sueñan los androides con ovejas mecánicas, que posteriormente se adaptó en 1982 por parte de Ridley Scott en esa obra maestra del género y del cine fantástico que es Blade Runner. La película que vamos a comentar esta noche fue una película que en un principio, yo digo, fue una producción difícil de realizar, porque los guionistas propusieron, digamos, a los productores, Ronald Shusett y Dan O'Bannon, expusieron a los productores un film realmente muy ambicioso, pero que, debido a todas las características, iba a ser bastante difícil de financiar. El primer productor que se interesó en este proyecto fue el italiano Dino De Laurentiis, que además no pasaba, por aquella época, mediados de los años 70, digamos por una situación financiera excesivamente boyante, y para el proyecto de esta película contó o quiso contar en un primer momento con el director canadiense David Cronenberg. Ahora iremos comentando todo lo que fueron los prolegómenos de esta inmensa producción que terminó siendo rodada, ya os digo, por el director holandés Paul Verhoeven. La película que vamos a comentar esta noche, que ya os digo que se ha convertido en auténtico referente de la ciencia ficción y del cine de acción de aquella época, que es del año 1990 y que a día de hoy se la puede considerar como un perfecto clásico del cine de género, es nada más y nada menos que Desafío Total, dirigida por Paul Verhoeven, ya os digo, en el año 1990, y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, por Michael Ironside, por Ronny Cox, por Sharon Stone y por Rachel Ticotin. Realmente un reparto absolutamente espectacular para una película, ya os digo, no menos espectacular, donde Paul Verhoeven volvió, al igual que en Robocop, a repetir una puesta en escena violenta, muy excesiva, pero nos regaló una película de acción absolutamente trepidante, de las que sí se puede decir, sean sin temor a equivocarme, que ya no se hace. Desafío Total, además, es una película que, si yo os cuento cuál fue la primera impresión que yo tuve con esta película, no la vi en el cine, la vi alquilada de videoclub, pero no por mí, sino por un amigo que además me la recomendó encarecidamente. Me dijo: Mario, mírate esta película porque te va a encantar, es de Schwarzenegger, al igual que Terminator, al igual que Danco Calor Rojo, al igual que Conan el Bárbaro, y que como película de acción y de ciencia ficción te va a gustar mucho. Yo la primera vez que vi Desafío Total, tengo que decir que no me convenció en absoluto, porque la encontré siempre una película como muy claustrofóbica. La mayor parte de la película se desarrolla en ambientes o en decorados que yo diría que son excesivamente escuetos, pero que con el tiempo, con las veces que la he ido viendo, la he ido sacando una serie de aspectos cinematográficos que la primera vez que la vi, pues realmente yo tendría como 13 o 14 años, no me di cuenta, pero que a lo largo de mi vida de cinéfilo ya sí que le he ido sacando bastantes virtudes hasta convertirla en una de mis películas de acción y ciencia ficción
favoritas. Ahora iremos hablando de todo lo que es Desafío Total, del argumento y de todas las inmensas virtudes que tiene este, se puede decir ya, clásico de la ciencia ficción. Pero nos habíamos quedado con Dino De Laurentiis porque os quiero contar un poco lo que fue la producción de la película, que fue bastante tortuosa. En un principio, Dino De Laurentiis se interesó, ya os digo, por lo que era la producción de esta inmensa película, debido a que el guión, lo que era la adaptación de Ronald Shusett y Dan O'Bannon, en un principio, digamos que iba a ser una película un tanto, digamos, filosófica, metafísica. Ahora, cuando hablemos del argumento, os daréis cuenta de todo ello y lo comentaremos en profundidad. Y, digamos, se hizo, digamos, con los servicios de David Cronenberg, que en un primer momento, vamos, David Cronenberg pues le conocemos todos por ser el productor, mejor dicho, el director de La Mosca, de películas como Existence y sobre todo de esa gran película que es Videodrome. Y David Cronenberg, digamos que en un principio le dio el sí a Dino De Laurentiis, pero se puede decir que De Laurentiis no estaba atravesando, digamos, ya lo que es su productora por un buen momento financiero. Y se puede decir que el proyecto se quedó ahí en stand-by. Desde un primer momento, David Cronenberg quiso contar, digamos, para lo que era el protagonista de esta película, con William Hurt o, en su defecto, con Patrick Swayze. Es decir, perfiles completamente distintos a lo que es el protagonista de esta película, el actor Arnold Schwarzenegger, el actor austriaco Arnold Schwarzenegger. Es decir, dos perfiles de actores completamente distintos. William Hurt tiene un más perfil interpretativo, parece realmente un actor del género, se mete mucho en los papeles que interpreta, y Patrick Swayze, digamos que era el guaperas en ese momento, finales de los 70, digamos la década de los 80, con películas como, ya os digo, como esta de Rebeldes, si mal no recuerdo, que estaba muy jovencito, con Francis Ford Coppola, luego hizo Dirty Dancing, es decir, era un prototipo de actor completamente diferente a Schwarzenegger. Pero debido a esos problemas financieros, digamos que ni Cronenberg como director, ni Dino De Laurentiis como productor pudieron llevar a cabo, digamos, esta película, ni mucho menos. Entonces Dan O'Bannon y Ronald Shusett lo que hicieron fue, digamos, centrarse en otro proyecto en el que, digamos, que unos camioneros espaciales van a un planeta y se encuentran con una nave espacial alienígena. Todos sabemos cuál es Alien, el octavo pasajero, que además tiene en común con Desafío Total, que son películas de un ambiente sumamente claustrofóbico. A mí, te os digo que la primera vez que vi Desafío Total me recordó bastante, digamos, a ese cine más tirando de los 80. Ahora hablaremos de toda la estética y de toda la puesta en escena de Verhoeven, que van por ahí los tiros, y lo que supuso esta película, digamos, a principios de los 90, en el año 1990, que fue cuando se estrenó. Desde un primer momento, ya os digo, no pudo De Laurentiis realizar el proyecto, pero se interesó por él años después Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, que en 1990, mediados de los 80, ya finales de los 80, cuando empezó a forjarse este proyecto y a tomar forma, ya era un actor, era una estrella de Hollywood consagrada. Había hecho en el 82 Conan el Bárbaro, en el 84 Conan el Destructor y Terminator. Durante los años 80 había hecho películas como Danco Calor Rojo, con la Carolco Pictures. Había hecho en el 87 Depredador, que era una película de ciencia ficción y de acción, incluso con tintes de terror, absolutamente extraordinaria, con John McTiernan en la dirección. Y debido a todos estos grandísimos éxitos, Arnold Schwarzenegger ya era alguien muy importante en todo lo que era la industria de Hollywood. Schwarzenegger, digamos que le llegó a sus manos lo que era el guión de Desafío Total, y en un primer momento se interesó muchísimo, pero no enfocando esta película como un film, digamos, metafísico sobre el mundo de los sueños, sobre lo que es la realidad y la vigilia, que es realmente el trasfondo que tiene este film, y que en un primer momento el guión de Shusett y O'Bannon iba a ir por estos derroteros, sino que quería convertirlo en una de las películas que él hacía en la década de los 80 y que también la haría en los 90. Es decir, la acción desenfrenada, la ciencia ficción, los efectos especiales rimbombantes y todas esas frases lapidarias que tanto le dieron, por ejemplo, que hablar, por ejemplo, en la película de Comando, sin ir más lejos. Es decir, en realidad en todas las películas que Schwarzenegger había realizado hasta la fecha. Es decir, quería cambiar por completo lo que era el sentido de lo que era la historia.
y llamó a un amigo suyo, al productor Mario Casar, dueño de la Carolco Pictures, aquella productora que en 1995 fue a la bancarrota debido al desastre de La isla de las cabezas cortadas, de Renny Harlin, que la tenéis aquí comentada en el canal, maravillosa película, por cierto, una película muy superior a las de Piratas del Caribe, se mire por donde se mire, muy artesanal, eso sí, prácticamente nada de efectos digitales, todo muy bien realizado, que debido al gigantesco presupuesto, entonces ya prácticamente de 100 millones de dólares, fue a dar al traste con la Carolco. Schwarzenegger contactó con Mario Casar, que ya había trabajado con él en Danco Calor Rojo, aquella película que hizo junto con John Belushi, una buddy movie muy conocida de la época, a ver si también la puedo comentar, que es una de mis películas de acción de Schwarzenegger favoritas, y le convenció para llevar este proyecto a cabo. Pero claro, en un primer momento Schwarzenegger se dio cuenta de que esta película iba a ser muy cara de realizar porque era extremadamente ambiciosa tal y como él quería filmarla. Es decir, una película de ciencia ficción y de acción con lo último en efectos especiales, gran cantidad de decorados, un montaje trepidante, audiovisualmente espectacular y claro, el presupuesto, pues Schwarzenegger y Mario Casar prácticamente lo calcularon aproximadamente entre 60 y 70 millones de dólares. En 1990 ya era un presupuesto bastante generoso. Y contactaron con un director que, ya os digo, en 1987 había filmado una película de acción y ciencia ficción definitiva, que era Robocop, como os he dicho al principio del vídeo. Una película maravillosa en donde se pone, digamos, muy especial de relieve una crítica muy profunda a todo lo que es ese mundo de la publicidad, al mundo del materialismo estadounidense. Se puede decir que el perfil de Paul Verhoeven como director en Estados Unidos se había, digamos, caracterizado por ser un perfil muy crítico con la sociedad estadounidense. Acordaos que Showgirls es la película en la que Paul Verhoeven critica directamente, o sea, aplasta totalmente lo que es el sueño americano. De ahí que recibiera tan malas críticas. La tenéis aquí comentada en el canal en un miniciclo que hice yo sobre cine polémico. Y claro, había sido tan polémica Robocop, pero había dado tan buenos resultados en taquilla que Schwarzenegger fue directamente a por Paul Verhoeven. Paul Verhoeven aceptó la propuesta, pero con la condición de que transformara lo que era el guión de Dan O'Bannon y Sachette en una película de acción y de ciencia ficción. Verhoeven dio el visto bueno y directamente ahí a lo que era la producción. El casting, además de Schwarzenegger, se completó con Ronny Cox, que ya había tenido un papel anterior en Robocop, si recordáis, con Michael Ironside, que también trabajaría posteriormente en Starship Trooper, las Brigadas del Espacio, esa película que es directamente una crítica a lo que es el militarismo norteamericano. Fijaos que Paul Verhoeven siempre hila muy fino para impactar en todo lo que es, digamos, los pilares fundamentales de la sociedad estadounidense, de la sociedad norteamericana, y realmente pues no lo iban a tener desde un primer momento bastante fácil. Posteriormente contactó con Sharon Stone, y además es que la interpretación de Sharon Stone, ahora hablaremos del apartado interpretativo, fue tan extraordinaria de las pocas escenas que tiene, que Paul Verhoeven se fijó en ella para lo que sería el thriller erótico por antonomasia de los 90, que fue Instinto Básico, como todos sabemos. Completó el reparto Rachel Ticotin, que además tiene una escena de lucha con Sharon Stone absolutamente desbordante, y que además Sharon Stone ya había tenido cierta, vamos a decir, fama, no fama, sino que era un rostro relativamente conocido porque había, digamos, formado parte del casting de Amiga Mortal, aquella película Wes Craven en el 81, si mal no recuerdo, a ver si hago memoria ahora. Había actuado en 2 películas de la Canon, aquella versión de Las minas del rey Salomón, digamos, tan cómica y descafeinada, junto con Richard Chamberlain, y su secuela, que era Alan Quatermain en La ciudad perdida del oro, si mal no recuerdo. 2 películas muy simpáticas para ver, y realmente pues casi de lo mejor de lo que tenía la Canon, evidentemente hablando de lo que es la Canon. Y había estado presente también en el reparto, en el casting, no sé si era la 4ª o la 5ª, de Loca Academia de Policía. Es decir, Sharon Stone era un rostro relativamente conocido. Se puede decir que Paul Verhoeven la lanzó al estrellato definitivo con Desafío Total y evidentemente también posteriormente con Instinto Básico. Ya realizado todo, pues empezó la producción
y cuando esta película se estrenó fue un absoluto éxito de taquilla. Repitió Paul Verhoeven el éxito que había tenido anteriormente como Robocop, y se puede decir que Paul Verhoeven se consagró en Estados Unidos como director de películas de acción, eso sí, con una puesta en escena hiperviolenta, Desafío Total. Se puede decir que es una de las películas, digamos, de acción y ciencia ficción, de cine fantástico en general, más violentas que te puedes echar a la cara. Para mí, a pesar de formar parte de la puesta en escena esa violencia de Paul Verhoeven, yo creo que es un tanto extravagante y en algunos momentos ridícula todo lo que es el gore utilizado en este film. Pero yo creo que también, por otra parte, es parte del encanto que tiene Paul Verhoeven al exagerar lo que es la ciencia ficción y la puesta en escena de sus películas. Paul Verhoeven siempre ha sido un director en ese aspecto bastante excesivo, ya fuera, por ejemplo, en El Libro Negro, con el exceso, digamos, de escenas catológicas o de desnudos, con Showgirls, digamos, también con esa puntualización o esas escenas eróticas rozando también la extravagancia. Es decir, es marca de la casa del propio Paul Verhoeven. Un título que ya comentaré más adelante de Paul Verhoeven, dos, mejor dicho, además de este, son Los Señores del Acero, con Rutger Hauer y Jennifer Jason Leigh, una fantasía medieval también muy llevada a la violencia y al sexo de manera muy exacerbada, y lo que es para mí su obra maestra, que la filmó en su Holanda natal, con Caris Van Houten, una actriz estupenda y bastante infravalorada, que fue El Libro Negro. Pero ya las comentaremos. Ahora nos vamos a centrar en Desafío Total. Desafío Total, ya no hablando como adaptación del relato de Phil K. Dick, sino realmente como película, es una película que nos habla sobre la lucha por la supervivencia. Porque ha habido, yo me acuerdo, incluso en internet, y aquí hay un montón de reseñas de Desafío Total, que exponen que digamos que es como una especie de remake de Con la muerte en los talones. Yo no estoy del todo de acuerdo. Se puede decir que efectivamente la columna vertebral de Con la muerte en los talones son dos puntos en común importantes que tiene Desafío Total con la obra maestra de Alfred Hitchcock, y es la constante persecución del protagonista. Acordaos que Con la muerte en los talones, Cary Grant interpreta a Roger Thornhill, que es confundido con un agente secreto que en realidad no existe, que es George Kaplan. Y luego también ese juego que hay de identidades constantes. En Desafío Total eso se repite. Pero no es ni muchísimo menos la misma película, aunque tenga paralelismos. No es un remake, ni mucho menos. Es decir, hay algunos críticos que digamos que se suben a la parra con esto, digamos para justificar la poca profundidad que tienen, digamos, sus análisis y sus reseñas. Aquí vamos a comentar Desafío Total, digamos, destripándola de arriba abajo. Y vamos a obviar por completo Con la muerte en los talones, que ya os digo, solo tiene dos puntos en común realmente. La obra maestra de Hitchcock es una película de suspense, tiene elementos de acción, pero es que Desafío Total es otro tono. Y cuando cambia el tono, cambia por completo la película. La película de Paul Verhoeven es ciencia ficción, acción, con muchos toques de una violencia exacerbada. Prácticamente no tiene nada que ver con la elegancia en la producción de Hitchcock. Ya os digo que eso lo vamos a dar de lado. Pero Desafío Total es una película que destaca por muchísimos elementos. En un primer momento, la dirección de Paul Verhoeven, que es absolutamente excelsa. Estamos hablando de una película muy notable que con los años, ya os digo, como os he dicho al principio del vídeo, se va a transformar, o que ya es un auténtico clásico. La puesta en escena de Paul Verhoeven es rápida, trepidante, con un montaje que no tiene, digamos, momento de respiro, y durante las casi 2 horas, porque no llega a las 2 horas esta producción, poco más de 100 minutos de duración, Paul Verhoeven nos expone un espectáculo audiovisual de primerísima categoría. Que ahora sí, no como yo cuando lo había visto, cuando lo vi de adolescente en la película, se puede decir que esos decorados, digamos, tan claustrofóbicos, tan muchas veces minimalistas en algunos momentos, estamos en un futuro distópico, ahora hablaremos en profundidad de lo que es el argumento, digamos que forman parte de esa puesta en escena, digamos, minimalista, un poco carente de escenografía barroca, pero es realmente la puesta en escena que tiene Paul Verhoeven, que compensa, digamos, cierta carencia en espectacularidad y en elegancia de decorados, digamos, con una dirección de actores, de grandes masas, de personajes, pero sobre todo con un uso muy inteligente de los efectos especiales y sobre todo del maquillaje, que recibieron un Oscar en 1990 para Rob Bottin, haciendo un maquillaje extraordinario, unas maquetas impresionantes
Y esto es lo que nos lleva ya a definir como, a Desafío Total, definirla como una película que es transición en el género de la ciencia ficción. ¿Qué quiero decir con esto? En 1990, digamos que empieza una nueva era para el cine fantástico, porque se está filmando una película que cambiaría por completo lo que es el concepto en efectos visuales de la ciencia ficción, que es Terminator 2 de James Cameron, otra película de la Carolco Pictures, y también protagonizada por Schwarzenegger y por Linda Hamilton y Edward Furlong, etcétera, etcétera. ¿Qué era lo que tenía Terminator 2 que no tenían todas las demás producciones anteriores de ciencia ficción? Los efectos visuales digitales. Y 2 años después aparece Parque Jurásico, que digamos que es una película que efectos digitales, digamos, es un boom al regalarnos esos dinosaurios tan hiperrealistas, y que estas películas cambiaron por completo el concepto de la ciencia ficción desde un punto de vista estético. ¿Por qué Desafío Total la considero como la última gran obra en lo que se refiere a la ciencia ficción clásica como la habíamos visto hasta 1990? Porque todos los efectos especiales, los decorados, el maquillaje, todo era artesanal, todo estaba hecho a mano. Y son efectos especiales que realmente, incluso vistos hoy en día, son absolutamente fantásticos, aunque yo os he dicho que no caigáis en el mismo error que muchos críticos e incluso cinéfilos que dicen, no, esta película ha envejecido porque los efectos especiales no. Los efectos especiales fueron lo más o prácticamente de los mejores de su época, además consiguiendo un Oscar a los mejores efectos visuales del momento. Pero claro, un año después vino Terminator 2 con los efectos digitales de la Digital Domain, que lo cambió absolutamente todo por completo. Y 2 años después Parque Jurásico de la Industrial Light and Magic. Pero hasta 1990 las películas de cine fantástico, de acción, de ciencia ficción, tenían esas maquetas, esas miniaturas, los maquillajes hechos a mano, todo era artesanal, los decorados, y eso es lo que le da a Desafío Total un sabor muy añejo. Es una película que digamos que por un lado es muy contemporánea, muy moderna, porque tiene una acción non-stop. Son casi 2 horas de persecuciones, de acción, de disparos, de peleas, de puñetazos, de gore, de violencia, porque eso es marca de la casa de Paul Verhoeven. Pero a su vez es una película que huele a naftalina, a lo añejo, realmente a lo artesanal de toda la vida, por esas maquetas de naves, esos decorados de Marte, totalmente artesanal, el metro, ese digamos, ¿cómo diría yo? Ese tren que va por la superficie de Marte, que vimos algo muy parecido en Fantasmas de Marte, de John Carpenter, que ya la comentaré también aquí. Una película muy infravalorada, que es pura serie B, pero serie B de la buena, todo hay que decirlo. Con una fenomenal Nastasia Henstridge, todo hay que decirlo. Pero esa combinación entre lo añejo, la modernidad, lo violento, que tiene, yo creo que son los puntos grandes que tiene Desafío Total y que a día de hoy la hacen una película única. Puedo decir, sin temor a equivocarme, como suelo decir yo aquí en el canal, que como estas películas ya no se hacen. Porque ese componente tan violento, de acción desmesurada, de sangre salpicándolo todo, la película, además, por detrás está, pues tiene la señal de mayores, para mayores de 18 años, porque es una película que también tiene, digamos, un sexo implícito en algunas secuencias, ya hablaremos de todo esto, pero tiene una puesta en escena violenta. Yo diría que en algunos momentos innecesariamente violenta, pero yo os digo, todo forma parte de esa gracia, de ese cine un tanto grotesco, extravagante, pero lo digo en el buen sentido de la palabra, no cuando hablo de películas grotescas como la de Blancanieves de Disney, esta última, sino ese modo de hacer, digamos, la extravagancia de lo grotesco, de lo ridículo, en algunos momentos, marca de la casa, y yo creo que Paul Verhoeven destaca por tener buen mal gusto. A ver si me explico. Digamos que la película es muy violenta, tiene mucho prostético, mucho maquillaje que tira un poco para atrás, que la estás viendo en algunos momentos, en algunos personajes, y te dice, es que parece que me está removiendo un poco las entrañas. Pero digamos que Verhoeven siempre busca la belleza de lo extravagante, la belleza de lo grotesco.
Y yo creo que en ese sentido Desafío Total funciona muy bien. Es de esas películas que puedes estar viendo durante 50.000 veces, pero a la vez dices, es un poco repulsiva, pero a la vez fascinante. Yo creo que ese aspecto de Paul Verhoeven solo lo tiene Paul Verhoeven, y qué lástima que este director holandés ya no nos regale más películas de este estilo. Pero el fuerte que tiene Desafío Total, esos pilares básicos que tienen, son la acción desmesurada, el montaje tan sumamente, digamos, non-stop, en donde, adelantándose incluso a las películas de Michael Bay, en el que hay un plano, otro plano, otro plano, otro plano, Paul Verhoeven ya se adelanta incluso a su tiempo y nos da una película cuyo montaje de acción trepidante no nos da un minuto de respiro. Pero claro, dentro de un guión inteligente, bien resuelto, y con actores, digamos, que resuelven bien su papeleta. El papel que hace Arnold Schwarzenegger, bueno, en realidad el que hacen todos los actores, todas las actrices en esta película, son interpretaciones poderosamente físicas. Es decir, tanto Sharon Stone como Rachel Ticotin como Michael Ironside y Arnold Schwarzenegger se tiran toda la película persiguiéndose los unos a los otros, dándose de golpes, de mamporros. Hay dos escenas de lucha espectacular que protagonizó Sharon Stone, al principio con el personaje de su marido, interpretado por Schwarzenegger, y luego también con Rachel Ticotin, que es esa mujer con la que sueña él y que tiene sueños, pero que ahora hablaremos de lo que es el argumento. Sharon Stone además no utilizó dobles, lo hizo todas las secuencias de acción ella solita, viene en los extras en el making of de lo que es el Blu-ray, y Paul Verhoeven, digamos que se ganó Sharon Stone el respeto de todos los que estaban en el set de rodaje, que ya eran veteranos. Ronny Cox, Michael Ironside y Schwarzenegger ya eran veteranos del cine de acción. Sobre todo, pero Sharon Stone no lo era. Pero hizo también sus secuencias de acción, que incluso hay unos planos, en donde le da una patada a Schwarzenegger, que en el rodaje, en los ensayos, le dio de verdad patadas en la espalda a Schwarzenegger. Y Schwarzenegger una de las veces se levantó la camisa y le dijo a Sharon Stone, mira, por esto te has ganado mi respeto dentro, y mi miedo casi, dentro de lo que es la película. Porque le enseñó unos pedazos de moratones tremendos, porque Sharon Stone se tomó tan a lo método Stanislavski su personaje, que aprendió a luchar, a dar puñetazos, a hacer patadas giratorias, tremendo. Y claro, le dio a Schwarzenegger pensando que esa gran montaña de músculos no se iba ni a inmutar. Pero Schwarzenegger parece que no, pero está hecho de carne y hueso. Y claro, le hizo daño. A lo que Sharon Stone, evidentemente, le pidió perdón, se disculpó ante Schwarzenegger, lo siento, pero se ganó el respeto de todos los que estaban allí. Y claro, Paul Verhoeven se fijó, digamos, en esa sensualidad que irradia, en esa belleza, que está guapísima, jovencísima en esta película, y fue el fichaje estrella, evidentemente, para Instinto Básico. Por parte de Michael Ironside, pues Michael Ironside es un actor de cine y televisión de toda la vida, especializado en papeles de acción. Le vimos en la serie de V, junto a Mark Singer, luego posteriormente en Starship Troopers. Es decir, ya era un actor acostumbrado a estos personajes y a estos papeles de cine fantástico. Por lo tanto, prácticamente se puede decir que Michael Ironside en esta película hace de Michael Ironside. Argumentalmente hablando, ya vamos a lo que es el meollo del asunto. Desafío Total es una película que tiene realmente su complejidad y que, al igual que los personajes que físicamente juegan al ratón y al gato, hay una serie de giros y de interpretaciones que Paul Verhoeven como director y Dan O'Bannon y Ronald Shusett como guionistas nos lo dejan ahí, como diciendo, a ver si sois capaces un poco de interpretar o tener vuestra propia versión. Vamos con ello. En un futuro no muy cercano, cuando era 1990, la película es un hipotético 2048 o 2050, se puede decir que dentro escasamente de 20 años vamos a ser casi como Schwarzenegger viviendo. No lo creo ni muchísimo menos, es una película, evidentemente. En un futuro cercano, el hombre pues ha colonizado Marte, y hay un señor, un individuo llamado Douglas Quaid, Doug Quaid, como se le llama en la película, que es un obrero de la construcción. Y este obrero de la construcción pues tiene una serie de pesadillas en un planeta, Marte, pero que está al lado de una mujer que es todo lo contrario a lo que es su esposa. Es morena, atlética,
Y bueno, pues está en el planeta, en Marte, con una escafandra, vestido, hay un guiño a 2001 Odisea del espacio, mirando todo lo que es el horizonte, el planeta rojo, en una fotografía al principio de la película espectacular, y que por una serie de circunstancias, con esta mujer morena de pelo rizado, cae a un barranco y se rompe lo que es la escafandra, y todo lo que es ese no aire, no oxígeno que hay dentro de lo que es la atmósfera de Marte, hace que el cuerpo, al necesitar oxígeno, empiece a convulsionarse, y eso es lo que hace al personaje de Douglas Quaid, de Doug Quaid, despertarse de esas pesadillas de una manera brusca, al lado de su mujer, que es el personaje Sharon Stone, y le pregunta que si son repetidas realmente todas esas, digamos, todas esas pesadillas. Douglas Quaid, que es un obrero de la construcción, también tiene un amigo, tiene un compañero, y le dice, hay una empresa que he visto, llegando el metro a lo que es el trabajo, que lo que hace, es una empresa llamada Mercury Call, es una empresa que lo que hace es insertarte en la cabeza una serie de recuerdos, de vacaciones, de experiencias que tú quieras. Y sus compañeros, su mujer le dice, no vayas a este sitio, no hay que jugar realmente con la mente, olvídate de la obsesión de Marte, y que todos los personajes alrededor de Douglas Quaid, digamos que se interpretan, por así decirlo, un papel. Y se comportan de una manera extraña con Doug. ¿Por qué? Porque vemos en planos, en primeros planos de Sharon Stone, de los compañeros de trabajo, que realmente le miran de manera extraña, como desconfiando de él. Realmente todo es una gigantesca puesta en escena, y nunca mejor dicho. Porque realmente Douglas Quaid le borraron la memoria en este futuro, le borraron la memoria porque en Marte él era el hombre de confianza del mismísimo gobernador de Marte. Un hombre mafioso, corrupto, que niega el oxígeno, por así decirlo, a lo que son las personas que habitan Marte en ese momento, y que esa falta, digamos, de oxígeno hace que las nuevas generaciones de los que nacen allí, y que ya llevan ya generaciones viviendo en Marte, nazcan con malformaciones a los que denominan mutantes. Este ser corrupto tenía un hombre de confianza, que era un individuo llamado Hauser, que, digamos, adivinó todas las intenciones de este señor corrupto, interpretado por Ronny Cox, y que decidió en un primer momento borrarle por completo la memoria y llevarle a la Tierra con una vida completamente implantada para que interpretara un papel. Y su mujer, su trabajo, los amigos del trabajo, hacen un papel pagados por el personaje de Cohaagen, de Ronny Cox, realmente para que le mantengan aislado de lo que es Marte. Por lo tanto, los sueños, las pesadillas que tiene Douglas Quaid, realmente son vivencias que él tiene de Marte pasadas, que su cabeza empieza a darle muchísimas vueltas y que esos recuerdos no habían estado borrados por completo. Douglas Quaid va a Memory Call y lo que hace es querer un viaje a Marte. Y todos también siguen como sospechando, no queriendo darle ese viaje a Marte, porque ya os digo, todo es una puesta en escena. Y claro, realmente todo lo que va a ocurrir a partir de ese momento es que van a tratar de matarle. ¿Por qué tratan de matarle? Porque empieza a tomar conciencia de sí mismo y a empezar a tener recuerdos de lo que él realmente era, un agente secreto al servicio de un gobernador corrupto en Marte, pero que descubrió su corrupción y que quiso deshacerse de él. A partir de ese momento, la película va a transformarse en un gigantesco thriller de persecuciones, de acción, de un ir y venir por completo de los personajes de un sitio a otro. Vamos a tener, por así decirlo, pocos tiempos muertos, no tiempos muertos cinematográficamente hablando, sino tiempos muertos en el guión respecto de tanta secuencia de acción. Las secuencias de acción son tan sumamente largas que hay veces que cobran protagonismo propio, en detrimento del desarrollo de los personajes. Yo creo que esto es un defecto que siempre han tenido las películas de Schwarzenegger, pero por otra parte tienen un porqué. Porque Schwarzenegger, al no ser un gran actor interpretativo, sino que ser un actor más de presencia física, necesita secuencias de acción todo el tiempo, para tapar un poquito sus carencias interpretativas, algo que el resto de lo que eran sus compañeros no necesitaban, pero que Schwarzenegger sí, porque era un actor, era una estrella de cine de acción y ciencia ficción, no un personaje, no un actor
con grandes dotes interpretativas. Y entonces todo esto, Paul Verhoeven, lo que es una carencia para Schwarzenegger, lo convierte en una virtud, porque hace que las persecuciones tengan protagonismo propio. En el sentido, o en el buen sentido de la palabra, digamos, con la puesta en escena tan violenta, tan exageradamente violenta, que tiene Paul Verhoeven. Lo que es un defecto a priori y que otros directores es evidentemente un defecto, Paul Verhoeven lo transforma en virtud y hace de las secuencias de acción de desafío total auténticos números completamente, como os diría yo, memorables, sobre todo teniendo en cuenta el escaso espacio que tenían los decorados realmente. Cuando llega, por ejemplo, el personaje de Douglas Quaid a Marte, que Michael Ironside, el personaje Michael Ironside, le va pisando los talones, hay una persecución por unos túneles, porque al no poder desarrollarse, digamos, la vida fuera de Marte en la superficie, porque, digamos, que no hay oxígeno, porque se lo niega el personaje de Ronny Cox, este gobernador mafioso y corrupto, y al final de la película veremos que sí se podía expandir todo ese oxígeno, juega a retenerles el oxígeno, pero siempre ellos pagando impuestos. Es decir, les aumenta los impuestos para que los habitantes de Marte puedan vivir, puedan respirar. Y claro, toda esa trama corrupta hace que el agente secreto Douglas Quaid, que realmente se llamaba Hauser o algo así parecido, se puede decir que intente destapar todos esos negocios clandestinos que tienen, dándonos al final de la película un clímax absolutamente desbordante. Pero claro, aquí es donde tenemos ese punto en común que había, o que habían dicho algunos críticos de Alfred Hitchcock, el juego de identidades. Pero aquí no es un agente secreto que ha perdido la memoria, o un agente secreto realmente que no existe, como la película Hitchcock, no teniendo nada que ver, sino que es que los recuerdos del personaje de Schwarzenegger, de Douglas Quaid, van poco a poco floreciendo. Hay muchas secuencias en donde dices, ¿por qué el personaje Schwarzenegger ha llegado aquí si realmente él está confuso y no sabe dónde llegar? Por su instinto, porque hay algo en su mente que va despertando recuerdos y que va tendiendo a ser poco a poco el Hauser, que era anteriormente, en lo que era su vida anterior, su vida original, y no, digamos, lo que le implantaron en la cabeza, transformándole en ese Douglas Quaid realmente. Tengo que decir que todo lo que son las secuencias de acción son fantásticas. ¿Por qué? Porque, como os he dicho antes, se desarrollan en espacios, digamos, muy reducidos. Hay una secuencia en donde Schwarzenegger va dentro de una especie como de taxi, al lado de un hipotético mutante llamado Benny, o algo así, un actor de color que le lleva. Ahora hablaremos de esa parte como de cómic underground que tiene la película, que es realmente fascinante, muy al Verhoeven, muy extravagante al Verhoeven, y en el que Michael Ironside le va pisando los talones con otro vehículo que van directamente a lo largo de un túnel y que van prácticamente pegados, y que se van pegando tiros en los unos a los otros, casi como una película, como diría yo, como una película de James Bond. Yo me acuerdo que en películas como en la del Doctor No, en esa base submarina que hay, o en la de, mejor dicho, en la de la espía que me amó, en esa base submarina que hay, o en la del Doctor No, o incluso en la de Viaje alucinante de Richard Fleischer, en donde todo parece que discurre en el interior como de una fortaleza subterránea. Aquí digamos que los coches, digamos, tienen como ciertas reminiscencias como a ese futuro distópico o a esas películas de agentes secretos que vimos en los años 60. Todo tiene ese rollo como camp, como glam hasta cierto punto, un tanto tipo pulp, dándole ese tono ochentero, pero que vimos en el cine de los 60 y de los 70. Digamos que ese tono nostálgico lo recupera Paul Verhoeven y le da, con esa puesta en escena suya tan violenta, un carácter completamente nuevo. Una de las cosas que más me fascina de esta película. O también la lucha entre Michael Ironside y Arnold Schwarzenegger al final de la película, digamos, en esa gigantesca plataforma, en ese ascensor que va subiendo, que se van dando de guantazos el uno al otro, con ese final tan gore para el personaje de Michael Ironside. Pero sin duda, otro de los puntos fuertes de la película que yo no puedo dejar de comentar es ese aire a lo cómic underground que tiene la película en todo momento. La película, lo que es la fotografía, la planificación, está planificada la película como si se tratara de un cómic underground de esto de los 70, de los 60, de los 80,
con personajes un tanto extravagantes y estrafalarios. Digamos que el personaje de Hauser, que era el personaje de Schwarzenegger en realidad, pero que está sustituido en su memoria por el personaje de Douglas Quaid, le va dando una serie de pistas a su otro yo, por así decirlo, a esa nueva identidad, y le lleva a un club, digamos, a una especie como de prostíbulo que es absolutamente desbordante y muy imaginativo. Porque digamos que entra el personaje Schwarzenegger dentro de Marte, en una zona que se llama Venus Hills o algo así parecido, en el que todo está lleno pues de camellos, de drogadictos, de prostitutas. Inolvidable esa prostituta que tiene 3 pechos, la prostituta que es una enanita pero que es muy carismática, que da lugar en una de las secuencias donde llegan, digamos, los agentes secretos de Marte a sofocar esa rebelión debido a que ha subido tanto los impuestos este gobernador, que les niega el oxígeno y tanto, en el que esta prostituta, que es una enanita, una mujer con acondroplasia, se sube a la barra de ese bar, de ese prostíbulo, con una ametralladora y empieza a pegar tiros ahí. Eso es marca de la casa del propio Verhoeven. Es decir, que la extravagancia y lo underground, lo cómic, un tanto extraño, grotesco, está dentro de la propia puesta en escena de la película de Paul Verhoeven. Sobre todo cuando el personaje de Rachel Ticotin, de Melina, sube las escaleras con Douglas para forjar nuevamente esa alianza que anteriormente fue cuando Douglas se convirtió, que traicionó a ese gobernador de Marte. Digamos que esa prostituta, de esta mujer que va caminando de un lado a otro, esta mujer con acondroplasia, además vestida de una manera un tanto estrafalaria, muy llamativa, todo forma parte, digamos, de esa puesta en escena grotesca de Paul Verhoeven, pero que le da protagonismo propio. Que le da un protagonismo propio totalmente único y auténtico que no tiene el cine de ahora. Bueno, hoy en día, con lo políticamente correcto, sería completamente imposible hacer una película tal y como está hecha, Desafío Total. Lo que nos lleva a otro de los puntos fuertes de esta película. La ausencia total de cualquier tipo de complejo. Las películas de acción de los 80 y también parte de los 90, hasta que llegó lo políticamente correcto, eran películas donde los guionistas, los actores y el director tenían, digamos, completa libertad de movimientos para plasmar un mundo tal y como ellos lo concibieran. No estaba el productor totalmente siempre detrás de ellos diciendo, no, es que esto, cuidado con lo otro, cuidado con este colectivo, cuidado con este otro. No, estos son películas, digamos, que no tienen complejo en sí mismos. Es decir, si Paul Verhoeven tiene que poner a una prostituta con 3 pechos, con 3 senos, lo pone. Si tiene que poner a una prostituta, digamos, a una mujer enanita, pero con una ametralladora pegando tiros ahí a lo que son realmente los policías de la función, que es digamos, unos policías completamente paramilitares, al mando de ese, digamos, de ese gobernador corrupto de Marte, lo pone. Si tiene que poner, digamos, personajes con unos maquillajes muy estrafalarios que me recuerdan en parte al de Razas de Noche, aunque, digamos, no tan brutales como en aquella película, también lo tiene que poner. Si tiene que poner mucho gore, muchas muertes, mucha violencia, que hoy en día sería criticada hasta la extenuación, que a mí me parece que se pasa un poquito, aunque forma parte de Verhoeven, se pasa un poquito, lo pone. Es decir, las películas de acción de los 80, de los 90, digamos, eran películas que no tenían ninguna clase de complejo. Y Desafío Total no es una excepción. Es una película que nos vamos a encontrar con lo políticamente incorrecto. Nos vamos a encontrar con críticas a lo que es la policía paramilitar, lo que es la prostitución, lo que es, digamos, la explotación de recursos naturales, no con fines, digamos, para la vivienda, para la vida y para el bienestar común, sino que son fines completamente clandestinos, por así decirlo. Es decir, era un cine sin complejos. Y todo eso se plasma de la manera más verhoeveniana, vamos así decirlo. Al igual que Robocop no tenía complejos, pues Desafío Total va un paso más allá. También la película tiene, por ejemplo, abundancia, por ejemplo, de lo que son anuncios en la televisión. Acordaos de los anuncios que en Robocop eran marca de la casa, donde se exponía esa crítica a la sociedad norteamericana. Aquí también
Y en Starship Troopers, en las Brigadas del Espacio del 97, también la tuvimos, con esas críticas tan antimilitarista. Pues aquí en Desafío Total también lo tenemos, con esos anuncios de la empresa de Memory Call, borre sus... ¿cómo se llama esto? Borre sus recuerdos, trasplántelos por unos completamente nuevos, haga viajes virtuales, tenga buenos recuerdos en su vida. Es decir, todo eso de una manera tan sensacionalista, tan de prensa amarilla, estaba ahí plasmados. Tan de prensa amarilla y sensacionalista que cuando Schwarzenegger llega a lo que es Memory Call, casi al principio de la película, se va a sentar y le dice una señora en esa silla que le va a dar esos recuerdos de Marte y de esas vivencias, le dice una señora, dice, ¿cuántos años lleva usted casado? Dice Schwarzenegger, dice Douglas Quaid, llevo 8. Dice, vaya, vaya, con que usted en Marte va a echar una canita al aire, después de 8 años de matrimonio. Es decir, ese cine tan arriesgado, digamos tan cínico, tan sarcástico, tan irónico, era propio de Paul Verhoeven. Siempre Verhoeven, en todos los guiones, dándole esa puntilla que él tan específicamente siempre le ha dado a todo lo que son sus producciones. Pero ya no solo eso. También, por ejemplo, hablar de Desafío Total es hablar de la perfección de los efectos visuales de esas maquetas, sobre todo en lo que se refiere a lo que es el planeta Marte, teñido todo de color rojizo, esos cielos rojos tan sumamente, también rojos y anaranjados, mezcla de colores, digamos ese subsuelo en donde Cohaagen tiene por completo todo lo que es la estructura para mantener lo que es el oxígeno, negándoselo a todo lo que son los ciudadanos de Marte y provocando esas mutaciones de esos personajes de una manera tan sumamente estrafalaria, que eran humanos, no eran alienígenas ni extraterrestres, sino que eran humanos que con la ausencia de oxígeno y debido a las características de Marte, los genes de los nuevos nacidos habían mutado hasta convertirse en absolutas aberraciones. También, por ejemplo, nos habla también del aspecto revolucionario que tiene el film. Por ejemplo, también todo lo que es esa rebelión en contra de la normalidad establecida por parte de ese gobernador corrupto, interpretado por Ronny Cox. En esa rebelión, que digamos, nunca mejor dicho, se rebela ante lo establecido por negarles el oxígeno, por esa subida de impuestos, de todo lo que es para la vida realmente en Marte. Hay un líder revolucionario que también yo creo que es el punto de vista, o digamos, la extenuación de lo extravagante en esta película. Y es un mutante llamado, a ver si mal lo recuerdo, Cuato o Cauto, ahora no me acuerdo, y eso que la película la acabo de ver otra vez para recordarla, que es un hombre completamente normal, pero que tiene aquí en el pecho, en parte del estómago, una especie de personaje como de niño grotesco, no de demonio, sino de niño grotesco extraño, capaz de leer la mente, es decir, que tiene poderes extrasensoriales. Atención a lo que es el personaje, también muy extravagante y un tanto grotesco, de ese niño que le pide a Schwarzenegger las manos para leerle la mente, pero a su vez que, como ya os he dicho, da como grima. Es un personaje, ese niño que sale del pecho del personaje, de otro personaje de allí, de la rebelión, que le da por completo grima. A mí me da, después de verlo, me da como... Pero ya os digo, es lo grotesco, por eso os he dicho anteriormente, como os he dicho anteriormente, es una película fascinante visualmente que no puedes dejar de ver por toda la acción y efectos visuales que tiene, pero a su vez es una película que también te produce repulsión. Este personaje de este niño un tanto avejentado en el pecho del líder de la revolución es, digamos, lo más grotesco, extravagante y a la vez un tanto, como yo diría, repulsivo que yo he visto en las películas, pero que está muy bien realizado por parte del equipo de maquillaje, de efectos visuales. Rob Bottin se llevó, debido a todo esto, un Oscar para él mismo. Digamos, para lo que es la industria de efectos especiales, para el maquillaje, los efectos especiales en general. Y que consigue que lo grotesco se transforme en artesanal y realmente el buen mal gusto de lo que os he hablado. Por ejemplo, en la review que os hice hace poco de Blancanieves, dije que los enanos eran grotescos porque además parecían creados por inteligencia artificial. Pero es que no es nada artesanal. Sin embargo, lo grotesco por parte de lo artesanal, por el trabajo que conlleva, y también porque es una película que te da en cierto momento repulsión, porque tienen que ser como mutaciones de las propias personas, tiene que ser
o lo repulsivo está hasta cierto punto justificado y provoca que en el espectador haya cierta como repulsión de todo eso, hasta ese personaje, que luego viene Michael Ironside en una secuencia y le pega un tiro al bebé. O sea, un bebé, aunque sea repulsivo en el pecho de un hombre, le pega un tiro y le aparece como el tiro en la cabeza. O sea, esta es una película, y este es un aspecto que a mí no me gusta, y yo creo que para mí, aunque yo os he dicho que va como a favor de la puesta en escena Verhoeven, se pasa un poquito. Y en su día yo creo que criticada por este exceso de violencia. Los disparos en la cabeza, las explosiones de pechos y todo ello de lo que son el pecho de las víctimas, de Schwarzenegger cuando dispara, de Michael Ironside, el disparo en la nuca de bastantes personajes cayendo al suelo y quedando así de una manera un tanto teatral, porque le han disparado, le ha reventado lo que es la frente. Yo creo que aquí la violencia, hasta cierto punto, en un relato de ciencia ficción puede ser un poco innecesaria. Ya os he dicho, forma parte de la puesta en escena de Verhoeven, pero no estamos hablando, digamos, de una película que diría yo, pues marcadamente gore, de terror o violenta en sí misma, sino que es una película de cine fantástico. Y yo creo que tanto gore, tanto explosión de vísceras y todo eso, yo creo que se pasa un poquito de la raya Paul Verhoeven en ese aspecto, en esa secuencia, donde hoy en día un bebé, aunque fuera grotesco saliendo del pecho de un hombre, que recibe un balazo y le explote la cabeza, yo creo que hoy en día provocaría, y yo creo que con razón, digamos, las críticas de los sectores a lo mejor más conservadores. Quién sabe, a lo mejor no después de lo que es lo políticamente correcto. Pero yo creo que aquí Paul Verhoeven se pasa un poquito de la raya en lo que es ese uso de la violencia. También es una película que además tiene un sonido, sobre todo lo que es la banda sonora de Jerry Goldsmith, absolutamente épica. Todo lo que es los títulos de crédito iniciales, lo que es la partitura, es trepidante. Es tan trepidante como lo que es la propia película. Y es una banda sonora que además va en lo que son sus tonos, en lo que es todo lo que es... Es que no soy ni mucho menos un experto en música, no he estudiado solfeo, pero todo lo que es la banda sonora que va creciendo en lo que son tonos, en lo que son, como diría yo, la partitura, para hacerla más trepidante, más rimbombante desde un punto de vista sonoro, va ayudando a que la acción también lo sea. La acción y la banda sonora, en lo que es el desarrollo, el montaje frenético, digo que son como vasos comunicantes, se van como retroalimentando. Y si la acción sube, la música sube también. Y si la música sube, la acción todavía más. Es decir, se van retroalimentando porque la película es como si estuviésemos dentro de un clímax constante uno detrás del otro. Parece que durante parte ya a partir de la hora y cuarto de proyección, parece que la película se va a terminar porque la secuencia de acción es tan larga, tan extenuante, que dice, será el clímax de la película. Nada por el estilo. Porque luego viene una secuencia de transición con diálogos y luego posteriormente otra secuencia de acción todavía más espectacular que la anterior. Por lo tanto, la película es un constante clímax en todo momento. Pero yo creo que esos son los puntos fuertes que tiene realmente Desafío Total. Es una película que tiene un guión que además tiene unos giros argumentales interesantes. Sobre todo el giro argumental que, como trampa en el guión, Paul Verhoeven, Sachset y O'Bannon nos la dejan ahí para que parece que caigamos. Porque le dice el personaje de Ronny Cox Cohaagen, le dice a Douglas Quaid: realmente tú no te transformaste en un agente secreto que iba en contra de mí, ni muchísimo menos, sino que todo estaba programado. Es decir, todo fue un complot entre tú y yo para meter un infiltrado en la Tierra y que cuando te cambiaran de memoria nos condujeras al líder de la rebelión. Lo que hace Rachel Ticotin, que es Melina, la novia de Douglas, dice, serás, soltándole, pues diciéndole de todo menos guapo. Porque claro, porque según Cohaagen, según el personaje Ronny Cox, realmente el personaje Schwarzenegger era un señuelo para que les guiara, Cohaagen le guiara hacia el líder de la revolución. Y por lo tanto, utilizarle. Le cambió de memoria para utilizarle. Pero todo es un montaje para intentar confundir al personaje de Douglas, de Schwarzenegger. Al igual que hay otra secuencia anteriormente a esta que os acabo de comentar, en donde él está en un hotel allí en Marte tranquilamente, y entra un doctor y le dice, todo esto son recuerdos implantados. Tú, en realidad, ni has llegado a Marte,
ni has visto al personaje de Melina, ni has estado en ese gigantesco prostíbulo, ni absolutamente nada. Todo esto son recuerdos que te hemos implantado porque estás ahora mismo en la mesa de Memory Call. Entra en ese momento el personaje de Sharon Stone y le dice, venga, cariño, que efectivamente todo esto no ha existido, después de que Sharon Stone anteriormente le hubiese dado una paliza, entre ellos tremenda, al él darse cuenta de que todo era un engaño. Pero claro, ahí le empieza a hacer, digamos, dudar. Todos son trampas en el guión que nos va poniendo Paul Verhoeven, O'Bannon y Sachette para que el espectador se pregunte, ¿efectivamente esto puede ser un sueño? ¿O puede ser realmente eso una implantación de recuerdos porque está en Memory Call? En Memory Call, cuando él le van a implantar, digamos que ese viaje imaginario en la mente hacia Marte, algo extraño ocurre, y es que le despiertan lo que son sus antiguos recuerdos. Por eso el personaje Schwarzenegger de Douglas Quaid, cuando su compañero de trabajo y otros 3 matones le llevan a un rincón y le quieren matar ahí, porque todo es un complot, una puesta en escena al principio de la película, para hacerle creer de que él no es un agente secreto ni nada, él pues emplea técnicas como si de un James Bond se tratara. Puñetazos, patadas, llaves, tipo artes marciales, es decir, unas maneras de zafarse de lo que es el peligro propias del James Bond de Daniel Craig o de cualquier otro James Bond. Es decir, como si fuera el agente secreto que todavía él no se cree que es. Pero ahí está la inteligencia del guión. Un guión que juega con el espectador, un guión que juega a decir, ¿es Douglas o es Hauser? ¿Es Hauser o es Douglas? Y por lo tanto nos va dando como pistas de que puede ser uno o puede ser otro. Aunque al final de la película le intenten confundir en ese, valga la redundancia, intento de girar el argumento 180 grados. Pero en realidad, efectivamente era un agente secreto al servicio de Cohaagen, del gobernador de Marte, que descubrió las prácticas corruptas de este hombre, del personaje de Ronny Cox. Se, digamos, rebeló, formando parte de esa rebelión de Marte, pero que, como estaba al mando de este hombre corrupto, le atraparon, le borraron los recuerdos y pasó de ser ese agente secreto, realmente pasó a de ser ese obrero de la construcción, lo que nos retrotrae otra vez al principio de la película. Es decir, que la estructura narrativa está bien pensada para la que le demos vueltas constantemente al concepto. El concepto filosófico y metafísico que en un principio tenían Ronald Sachett y Dan O'Bannon era hacer una película más al estilo Matrix, como os he dicho, es decir, vives en un mundo de los sueños, imaginario, como Matrix realmente. Esto está implantado, esto no, y jugar ahí con conceptos filosóficos de decir la realidad o la vigilia, el mundo de los sueños, el mundo de los deseos, darle ese contenido un tanto filosófico extraño, digamos, pero Verhoeven dijo, podemos plasmar eso, pero ojo, si vamos a contar con Schwarzenegger, porque él es el principal instigador de todo este proyecto, lo que podemos hacer es darle un vehículo para su propio lucimiento. Y eso es lo que hace Arnold Schwarzenegger en esta película, lucirse ampliamente. Las secuencias de acción son suyas y al igual, por ejemplo, que en Comando, que en Danco Calor Rojo, digamos que tiene esas frases, digamos, lapidarias, un tanto irónicas, sarcásticas, y de ese sentido de humor macabro que suele tener él, y que ha tenido en muchas películas, y que le transforman en un vehículo para su lucimiento. Pero ojo, un vehículo para su lucimiento con calidad, con un guión milimétrico, bien escrito, con una puesta en escena muy cuidada. Paul Verhoeven ya se encargó absolutamente de todo esto. Además de que Desafío Total, ya os digo que es una película que transiciona mucho. Es decir, Desafío Total fue como la última gran película de ciencia ficción artesanal. En el 91, un año después, ya vendría Terminator 2 y lo cambiaría todo, haciendo que el mundo digital ya lo, digamos, absorba la ciencia ficción por completo. Hoy en día las películas y series de ciencia ficción tienen componentes digitales hasta en las pestañas de los ojos de los personajes. Cuando no, personajes como en la propia Blancanieves de cine fantástico digitalmente hecho. Pero hasta 1990, hasta Desafío Total, incluida Desafío Total,
eran películas cuyos efectos especiales eran todo artesanal. Inolvidable es la manera en la que Schwarzenegger llega a Marte con ese disfraz de señora tan grande, con esa peluca pelirroja y con ese pasaporte falso, y le dice, va, es una señora tal y cual, bueno, ¿qué va a hacer usted? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Y dice, ya 2 semanas. Y le dice, ¿cuál es el objetivo? El de la aduana le dice, ¿cuál es el objetivo que usted tiene en Marte? Y sigue diciendo ya, 2 semanas. Como diciendo, aquí hay algo que no cuadra. Y empieza a darle como convulsiones a este personaje, Michael Ironside, que estaba por allí. Y se da cuenta de que puede ser Douglas Quaid, digamos, camuflado, disfrazado. Y esa secuencia en donde la cabeza de esa mujer se va abriendo paulatinamente y se la quita a Schwarzenegger y otra vez la cabeza, clac, 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 va encajando como las piezas. Se la tira uno de los policías y la cabeza dice, preparaos para una sorpresa, y estalla. Es ese sentido de humor grotesco, macabro, que tiene Paul Verhoeven, porque la mujer en realidad no puede ser más grotesca, la manera en que está vestida, con esa peluca imposible, que se transforma en un ser que empieza que el rostro a deformársele. La deformación de los rostros es algo que en esta película está a la orden del día. Sobre todo, por ejemplo, cuando en esas pesadillas Schwarzenegger cae, digamos, a las laderas de Marte, o lo que le ocurre a Ronny Cox al final del film, con esa cara que como no pueden respirar empiezan a los ojos que se van a salir de las órbitas. Eso a lo mejor, esa idea yo creo a lo mejor la tomaron del Scanners, la película Scanners de David Cronenberg, en donde parece que a todos los personajes también de Michael Ironside, en donde la cabeza se le va a explotar de una manera. La falta de oxígeno provoca que el personaje de Rachel Ticotin, de Ronny Cox y del propio Schwarzenegger empiece a darle como convulsiones, empiece toda la cara a deformar, todo como muy grotesco, muy exagerado, todo muy a lo Verhoeven. Es decir, Verhoeven es un director que lo ha exagerado todo. La violencia, lo grotesco, el sexo, la crítica exacerbada a lo que es la sociedad estadounidense, todo en el cine Verhoeven es exagerado. Pero dentro de esa exageración tiene su gracia. Y alcanzar ese punto entre lo humorístico, lo grotesco, lo exagerado, lo violento, lo gore, ahí es el punto que tiene Verhoeven que ningún otro director ha sabido darle a estas películas. A estas películas de género o cualquier otra película realmente de lo que es la ciencia ficción. Desafío Total es, a día de hoy, ya un clásico de la historia del cine en lo que se refiere al panorama cinematográfico. Una película trepidante, violenta, yo creo que es una de las películas más violentas que yo he visto en mi vida, con sangre raudales, con maquillajes imposibles, con efectos especiales artesanales pero muy bien llevados, con un Schwarzenegger en su mejor momento, todavía estaba entre Depredador, Terminator, Conan, tendría que hacer todavía Terminator 2, Eraser, El sexto día. Es decir, estaba como en mitad de la carrera de lo que era su filmografía de cine de acción importante y estaba en su mejor momento. Schwarzenegger, yo creo que en esta película se lo pasó a lo grande, como un niño grande, con las secuencias de acción, con los disparos. Sobre todo, es un actor que siempre le ha quedado muy bien las ametralladoras. Yo creo que pocas estampas en la historia del cine son tan impresionantes como Schwarzenegger manteniendo una ametralladora, poniendo ese gesto así tan adusto y empezando a disparar. Solo Schwarzenegger puede hacer eso. Ahora le vemos ya aquí en España en los anuncios de televisión anunciando taladradoras. Está ya muy mayor. Ya se le... Claro, Schwarzenegger ya es que roza si ya no tiene... 80 años yo creo que los tiene Schwarzenegger prácticamente, si no 79, 78, 80, 81 por ahí. Y ya se le notan mucho los años. Y a mí me da un poco de penita decir, caray, qué asqueroso es envejecer, ¿no? En el sentido de que le ves en Desafío Total, en Terminator 2, o en Conan, o en Danco Calor Rojo, y decías, esa estampa de héroe de acción, tan sarcástico, en esos diálogos tan cortantes, con esas frases lapidarias, era un actor que no necesitaba dobles, era la magia de la acción del cine de los 80 y 90, con actores también como, ya no solo Schwarzenegger, como Stallone, como Bruce Willis, pobrecito Bruce Willis, cómo está quedando ya. Creo que ya no recuerda, no puede ni hablar, casi ni moverse ya, me da una pena inmensa, como Chuck Norris, que ya está viejísimo, con 80 y pico años, que el pobrecito ya está muy... Harrison Ford, que ya tiene 83 casi. Es decir,
Arnold Schwarzenegger, todos estos actores que os digo, estas películas como Desafío Total, representan un cine de acción, digamos, sin complejos, representan un cine de acción universal, que marcó una época y que ya no se volverá a hacer un cine así. Ya la cultura de lo políticamente incorrecto, o mejor dicho, de lo políticamente correcto, lo ha inundado todo y ya no volveremos a tener un cine de acción tan grotesco desde el punto de vista de la fascinación, tan aventuresco, tan violento, pero tan sumamente trabajado en su planificación, en su estética. Los valores estéticos que tiene Desafío Total son fantásticos. Ese rojo de lo que son las montañas de Marte, cómo inunda el interior de los decorados, evidentemente es un trabajo de iluminación fantástico. Tiene secuencias que parecen filmadas en Technicolor, no digamos por el color apastelado ni por la saturación de otros colores, sino que todo el decorado está totalmente iluminado, es decir, no hay zonas oscuras como en el cine de acción de hoy que parece que no ves nada, no, todo está iluminado, los decorados de esas secuencias del interior de Marte, de lo que es el interior del prostíbulo, dándole protagonismo a esas prostitutas tan extrañas, tan marcianas, tan mutantes, con esa sensualidad tan sumamente extraña que tiene, formando parte de la puesta en escena que tiene Paul Verhoeven. Es decir, el trabajo de iluminación es absolutamente exquisito, todo hay que decirlo. Y luego también el amor y el cariño que ha puesto todo el equipo de efectos visuales en las maquetas. Ver, por ejemplo, el plano donde Schwarzenegger ha llegado a Marte, que va en el interior de ese metro, que él ve en un primer plano todo lo que es la pantalla, que es la ventana del vagón del metro, y cómo la cámara se va alejando lentamente y se ve perfectamente cómo él se mueve dentro del vagón, pero que vemos que todo, lo que es el vagón, lo que es el entorno de Marte, lo que son los rieles, el túnel donde va a pasar, todo eso es una maqueta, pero que está muy bien hecha. Hoy en día ver esa diferencia que sabemos y se nota en algunos momentos que es una maqueta, pero darle ese aire nostálgico, ese aire retro, le da todo, le da un encanto especial que el cine de hoy, con esas frías rutinas infográficas, no tiene. O sea, ver ese tren que va surcando Marte, ver esa plantación, vamos a decir, toda esa estructura de Marte, de lo que es la ciudad, lo que son los asentamientos de la rebelión, esas grutas de esos pasadizos de esa ciudad dentro de lo que es la roca en Marte, y sobre todo las secuencias donde Schwarzenegger y Rachel Ticotin, Douglas y Melina, están huyendo de Michael Ironside y de sus esbirros, y que se ve que las rocas, el interior, está hecho de ese poliuretano, de ese de cartón piedra tan clásico de aquella época, le da un encanto que las películas de hoy, con esa perfección muchas veces, pero fría perfección infográfica, no tienen. Yo creo que en ese sentido Desafío Total marcó una época. Fue una época fin de toda una, valga la redundancia, época de lo artesanal, de lo metódico, de puesto el amor en las miniaturas, en los decorados, en lo que son los exteriores, todo, y pasamos ya a una era digital. Para mí también fascinante, pero que lo artesanal suele, o yo lo prefiero que sea más, digamos, que prime el trabajo de la mano del hombre más que el trabajo de un ordenador. Y eso que películas, para mí, como la saga de Avatar, El Señor de los Anillos, El Hobbit, las películas de Marvel, las de DC, todas las películas de acción, de superhéroes, del espacio, de Star Wars, que hemos tenido oportunidad de ver en los últimos tiempos de manera infográfica, evidentemente han ganado espectacularidad y lucen maravillosamente bien. La de Avatar, El Sentido del Agua, o las dos de Avatar, o sea, son visualmente algo inenarrable y que son absolutamente maravillosas. Pero bajo mi punto de vista de lo nostálgico, para mí tiene más valor artesanal lo que son las maquetas que lo infográfico. Lo importante también es la gran historia que hay detrás de todo ello, porque estamos hablando de James Cameron, de Peter Jackson y de productoras importantes. Pero ya os digo, y esto para terminar, a mí el componente nostálgico que me da una película como es Desafío Total le hace tener un sabor añejo único que hoy en día las películas, por desgracia, no tienen. Y es el sabor de lo artesanal, el sabor del trabajo bien hecho,
el sabor de que hay un equipo detrás de todo ello, que incluso en algunos momentos ya en calidad digital se nota esos rebordecitos que había, que han sido ya pues disimulados en muchas películas, pero que aquí le dan un efecto de esas películas de serie B a lo años 50, a los años 60, sobre todo en lo que son los decorados, los coches. Los coches son retro totalmente, esos coches del futuro de este distópico del año 2048, los vehículos de Marte, y sobre todo ese toque, y ya para esto, para terminar, ese toque de cómic underground que tienen con los personajes estrafalarios de ese prostíbulo. La mujer de los tres pechos yo creo que es ya un personaje clásico de la ciencia ficción moderna. Desafío Total, esta película que tengo entre manos, es ya a día de hoy un auténtico clásico de la ciencia ficción de todos los tiempos, y una película transición entre lo artesanal y digital, absolutamente, digamos, como el canto del cisne a una película maravillosa, o una época ya maravillosa e inolvidable. Espero que os haya gustado la review, espero que me deis un like, me ayudará mucho, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. La película Desafío Total la voy a dar un 8 o un 8,5 aproximadamente. Una película que si no fuera por ese, para mí, exceso de violencia en algunos momentos, y que algunos actores secundarios sean un tanto maniqueos o estereotipados, como el gobernador de Marte, interpretado por Ronny Cox, le bajan poquitos puntos. En realidad tenemos un gran clásico de la ciencia ficción, una gran joya, una más de ese director a reivindicar, que es Paul Verhoeven. Desafío Total, del año 1990, protagonizada por un Arnold Schwarzenegger en su mejor momento. Esto ya no lo volveremos a tener nunca más, por desgracia. Espero que paséis una muy buena velada y hasta mañana.